Le doy gracias al Señor nuevamente por tenernos juntas para aprender más de quién es Él por medio de su palabra. Hoy meditaremos en el pasaje de Nehemías capítulo 12 del verso 27 al 43, aunque vamos a tomar ciertos versículos en la lectura siguiente, pero a lo largo de la lección tocaremos los demás versos que no vamos a leer ahora. Dice la palabra del Señor en el versículo 27 del capítulo 12. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Verso 33. Y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarrael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Nos pasamos al verso 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Con el muro terminado, la ciudad y todo Judá organizado, Nehemías vio propicio hacer la dedicación del muro reconstruido de Jerusalén. ¿Qué significaba para el pueblo judío una ceremonia de dedicación? Bueno, era el reconocimiento y celebración de consagrar, es decir, de hacer algo santo, sagrado, ofrecido y separado para Dios. Esto nos dice que Nehemías y todo el pueblo de Judá entendía que la obra del muro terminada era para el Señor. Qué hermoso es consagrar la obra de nuestras manos al Señor, que pueda ser un testimonio de que todas las cosas provienen de Él y son para Él. A lo largo de cada día, ¿qué hacemos? ¿En qué nos ocupamos? ¿Lo dedicamos al Señor? Creo que si adquirimos esa práctica de dedicar toda obra de nuestras manos a nuestro Señor, el desarrollo de nuestro día será con gozo y paz, quizá un tanto cansadas por todas las responsabilidades que tenemos como mujeres, pero contentas, porque hicimos las cosas esforzadamente para entregarlo al Señor, lo mejor que hemos podido hacer. Esta actitud me recuerda lo que dice el Señor en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Para la dedicación del muro, dice el verso 23, que buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, pues en esta ceremonia debía celebrarse con alabanzas y cánticos. Recordemos algunos datos importantes. Dios había determinado que la tribu de Leví sería para él, en el sentido de que estaban consagrados para el servicio a Dios en tareas santas. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. El padre de Moisés y Aarón, Amram,
fue hijo de Coat, es decir, no solo eran levitas, Moisés y Aarón, sino también coatitas. Dios escogió a Aarón y a su descendencia para servirle en las cosas más santas, es decir, en el sacerdocio. Aarón tuvo 4 hijos. Nadab y Abiú murieron y no tuvieron descendencia. Quedaron Eleazar e Itamar para que ejercieran el sacerdocio. Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, y ellos y sus descendientes fueron contados como levitas, como nos señala la palabra de Dios en Primera de Crónicas 23, del 12 al 16. Vamos a leer. Dice así la palabra. Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Y los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijese en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Dios guió al rey David para organizar el servicio de los levitas. Solo los hijos de Aarón podían entrar al templo y ministrar las cosas más santas. El resto de los descendientes de Leví, incluyendo a los descendientes de Moisés, tenían otras tareas, y bajo la guía y autoridad de los hijos de Aarón, ellos debían de estar. Podemos estudiar en casa más detalladamente este tema en Primera de Crónicas, capítulos del 23 al 26. Ahora, David, guiado por el Espíritu Santo, apartó para el ministerio a levitas, hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que dirigieran la alabanza y adoración a Dios, no solo en el templo, sino en toda la ciudad de Judá, por lo que estaban repartidos en todas las ciudades. David les señaló características que debían tener los cánticos al Señor. Veamos en Primera de Crónicas, capítulo 25, los versos 1, 3 y 5. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Nos pasamos al siguiente verso, 3. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Nos pasamos al verso 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Este texto nos dice que las alabanzas a Dios debían, en primer lugar, profetizar, lo que significa que la letra de los cánticos debían tener doctrina para anunciar el mensaje de Dios. Segundo, debían aclamar y alabar a Jehová con instrumentos musicales. Y tercero, debían cantar con sabiduría y visión espiritual para exaltar el poder de Dios. ¿Se han dado cuenta? La alabanza se centra en Dios, en su mensaje, en su evangelio y en su persona. Qué lindo, cómo nos ayuda a tener los elementos para discernir cualquier cántico que se dice cristiano. Si escuchamos algo que se centra en el hombre, con toda tranquilidad podemos desecharlo, pues los cánticos espirituales son para la gloria de Dios
y punto. También me llamó la atención que se señalara que quienes ejercían este ministerio eran hombres idóneos. Está hablando de aquellos quienes dirigían la adoración debían tener el talento dado por Dios para hacerlo. Hombres idóneos para la obra de su ministerio, como dice el verso 1. Solo como un dato adicional, no es que no pudiesen participar mujeres en estos coros o instrumentos, porque Emán, en el versículo 5, hemos leído que tenía 3 hijas en el ministerio. Y en varios pasajes bíblicos dice que también había cantoras. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 7, verso 67. En el verso 30 de Nehemías 12, nos dice que al reunirse los sacerdotes y levitas de todo Judá, lo primero que hicieron para la dedicación del muro fue purificarse. Y luego purificaron al pueblo. Esto es, que confesaron sus pecados y se pusieron a cuentas con Dios. Con corazón limpio, alabaron al Señor. Hoy, como Iglesia de Cristo, haríamos bien si antes de abrir nuestros labios para entonar cánticos, nos ponemos a cuentas con el Señor. Las alabanzas que entonemos serán definitivamente de olor grato ante la presencia de nuestro Dios. Nehemías mandó a que se dividieran el coro en 2 grupos, y así también el pueblo, para que caminasen sobre el muro en direcciones opuestas, y así se pudiesen encontrar en la casa de Dios. Ese era el punto de encuentro. Miren el verso 40. Ahora, ¿qué produjo esta disposición de corazón en alabanza y santidad? Que renovaran el pacto con su Dios, que las víctimas que se sacrificaron les recordara que habían sido perdonados. Y dice el texto que Dios los recreó con grande contentamiento, desde el más grande hasta el más pequeño. Y su alborozo se escuchó desde lejos, como dice el verso 43. Así nosotras como creyentes, cuando nos ponemos a cuentas con el Señor, nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados que ofenden a nuestro santo Dios, y luego adoramos al Señor con cánticos espirituales. El corazón se llena de gozo por la obra del Espíritu Santo, que nos da gozo, que nos da contentamiento. Y se nota de lejos cómo el Señor nos ha ministrado. Algunas veces hasta podemos llorar, pero de gratitud, de gozo por sabernos perdonadas por la sangre del Cordero de Dios y de sabernos que somos sus hijas. Y así no hay mayor alegría que saber que somos llamadas hijas de Dios. No hay mayor gozo que podamos hallar en esta tierra que el saber eso. Gloria al Señor por ello. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.